A ver si hay cuánto estamos, 41. Bueno, esto creo que ya dimos vez pasada. ¿Alguien lembra qué podía significar esto? Pensar por regla para equivocarse por excepción. Estas son pequeñas eh, frases ahí, ¿verdad? Palabras que están en los libros. Este está en el libro de Díaz Escobar, que pasamos vez pasada como bibliografía. Aparte el libro de Schwartz de cirugía y de Michans. Lembra que pasamos esas bibliografías. Pensar por regla para fallar por excepción. Esto indica, por ejemplo, que si viene un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Lo más común, lo más frecuente es que sea una apendicitis, ¿verdad? Entonces, eso es pensar por regla. Lo más común es que sea, en este caso, apendicitis, ¿verdad? O otro paciente con dolor en hipocondrio derecho, sexo femenino, más de 40 años, multípara, eh, con dolor en hipocondrio derecho. Entonces es muy probable que sea algo biliar, problema de las vías biliares. ¿Está bien? Entonces, eso de pensar por regla. Y si por ahí no, ese dolor en fosa ilíaca derecha no es un apendicitis, eso va a ser la excepción. Generalmente es, pero si no es, eso sería la excepción. Entonces, lo que nos ayuda a esto es cuando tenemos un paciente, primero tenemos que pensar en lo más frecuente, ¿está bien? En lo más frecuente. Y si por ahí no es esa patología, entonces no hay mucho problema, sería la excepción. La vez pasada vino un paciente joven, sexo masculino, 16 años, estaba con dolor en fosa ilíaca derecha y estaba internado en el hospital. Le dejaron para observación para ver qué diagnóstico era. Y cuando vino el paciente de sexo masculino, joven, con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué es lo más probable que ve? ¿Cuál es la regla? Lo más frecuente. Que sea una apendicitis. Y finalmente era una apendicitis, pero se operó después de 2 días. En busca del diagnóstico estaba ahí esperando 2 días. Pero si era de repente una persona de 60 años, 70 años o una mujer, ¿verdad? Ahí sí se podía ir investigando más, ¿verdad? En mujeres saben que puede haber muchas otras patologías, la parte de los anexos, los genitales internos de la mujer, entonces es diferente. Pero si es hombre, joven, con dolor en fosa ilíaca derecha, lo más seguro es que sea una apendicitis. No va a ser siempre una apendicitis, pero es lo primero que tenemos que pensar. A ver un poco. Acá, por ejemplo, para profundizar este tema, vamos a ver un poco si podemos. Están viendo esta parte. Eh, Factores de, de riesgo. Vamos a ver si tenemos una imagen nomás. Hay algo que se llama las 4 Fs. Las 4 F. En la letra F. Vamos a ver un poquito. Vamos a buscar así mismo. Las 4 F. Ah, mira, no, no está, che, ¿eh? Vamos a ver si sale así. Op, el THC, las 4 F. Acá está.
Pero viene eso sí las en inglés, ¿verdad? Mujer, 40 años, exceso de peso y multípara. Estos son los factores de riesgo. Acá está. Factores de riesgo. Una ayuda de memoria, ¿verdad? Mnemotecnia, una técnica de memoria, las 4F. Esto es muy difundido en los programas de entrenamiento para reválida. Van a escuchar alguna vez por ahí. Sexo femenino, ¿verdad? Eh, obesa, sobrepeso, ¿verdad? De las siglas en inglés, ¿verdad? 40, ¿verdad? 40 años o más, ¿verdad? Y en realidad este que sea multípara o edad fértil, ¿verdad? Pero acá se lleva en cuenta la multiparidad, ¿verdad? Recordando que las mujeres están más previas. Ser mujer mismo ya predispone a las patologías biliares, ¿verdad? ¿Y por qué? Ese es por el tema hormonal, ¿verdad? En el ciclo menstrual, en la segunda etapa del ciclo menstrual, hay un pico de progesterona. Eso hace que la vesícula eh, inhibe una hormona que se llama colecistoquinina y esa colecistoquinina se encarga de la contracción vesicular y por tanto cuando es inhibido esto se relaja más, ¿verdad? Se inhibe la contracción de la vesícula y ahí la bilis puede precipitar porque queda más quieto, ¿verdad? Hay un éxtasis ahí, una éxtasis biliar, puede precipitar y se forman los cálculos. Entonces, por eso las mujeres tienen más tendencia a tener litiasis vesicular por la influencia hormonal. Y en el embarazo también hay una elevación de la progesterona, entonces ser mujer y más todavía el embarazo, o como dice aquí, multiparidad, eso predispone bastante. Acá, por ejemplo, mira, litiasis vesicular, las 4F. ¿Ya? Las 4F. Entonces viene un paciente con dolor, mira, tipo cólico en hipocondrio derecho, y tiene estas 4F, entonces ahí viene nuestro pensamiento acá del libro de Díaz Escobar y que usan mucho los cirujanos acá, siempre preguntan, pensar por regla, ¿qué significa? Entonces, este es un principio capital, dice. Tenemos que lembrar. Bueno, entonces eso quiere decir, y esto le va a acompañar para siempre, toda la vida de médico de vocês eh, pueden aplicar esto y es muy positivo, porque a veces viene un paciente y de repente al interrogatorio habla muchas cosas, tiene muchos antecedentes, muchas patologías acompañantes también, ¿verdad? Comorbilidades, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener esta idea inicial. Entonces, pensar por regla para fallar por excepción. Viene una mujer entonces, mujer, 40 años o más, sexo femenino, una mujer, sobrepeso y multípara, con dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico. Y ahí ya, solamente con eso ya tenemos más del 90% ya del diagnóstico. No sé si ya para entender. En este caso se confirma con una ecografía, un ultrasonido y ahí sale la litiasis. Y ahí ya está solucionado. Nuestro objetivo es llegar al diagnóstico. Entonces, si viene un paciente otro paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, pero es sexo masculino, joven, entonces ahí lo más probable es que sea una apendicitis. ¿Se entiende? Entonces, hay tipos y tipos de pacientes que a veces ayuda al interrogatorio. Ya tenemos gran parte del diagnóstico. Lembran que la historia clínica tenía sus partes. Interrogatorio primero, después examen físico y después método auxiliar de diagnóstico. Vamos a avanzar.
Llevar en cuenta, esto ya dijimos, sexo, edad, ¿verdad? Acá justamente damos como ejemplo, apendicitis aguda, más en jóvenes, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, ¿verdad? Embarazo ectópico, acá por ejemplo, si viene una paciente de 60 años, no sé, con dolor en mi abdomen inferior, no vamos a pensar en un embarazo ectópico, ¿verdad? Pero si es joven, edad fértil y se acompaña con retraso menstrual, entonces ahí es, ¿cuál es la regla? Tenemos que pensar, mujer, edad fértil con retraso menstrual y más dolor en hemiabdomen inferior, entonces podemos pensar en un embarazo ectópico. Así nomás es la forma de llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Enfermedad inflamatoria pélvica. Esto es más caso de ginecología, pero acá, por ejemplo, la misma cosa. Mujer, edad fértil, inclusive podemos decir que si tiene una vida sexual activa, ¿verdad? Y se acompaña el cuadro de escurrimientos, ¿cómo se dice? Flujo, ¿verdad? O escurrimiento en portugués, vaginal, ¿verdad? Entonces, lo más probable que sea una enfermedad inflamatoria pélvica. Divertículos, esto aparece más en personas de edad, ¿verdad? Más frecuente en hombres, 40 años, 50 años para arriba. Úlceras gastrodenales, más frecuente también en hombres, ¿verdad? Y los síndromes biliares en mujeres. Entonces, para que tenga una idea, nomás que hay algunas características que nos ayudan al diagnóstico. Eso es lo más frecuente, ¿verdad? Pero hay patologías raras, ¿verdad? Patología, la pasada visto un caso, había una masa ahí en el abdomen, una masa en el abdomen y era un hematoma del recto anterior del abdomen. Imagínense, un hematoma. Eh, algo raro, pero estaba anticoagulada la paciente. Entonces, por ahí, indagando, interrogando y una tomografía se consiguió. Bueno, motivo de consulta, esto, el paciente puede venir por dolor, traumatismo, tumor, pérdida de líquido. Alicia ya hablamos mucho de Alicia. eh, es la semiología del dolor, ¿verdad? Ejemplos de algunos dolores característicos. ¿Alguien ya escuchó hablar cronología de Murphy? ¿Alguien ya escuchó hablar? Cronología de Murphy. Sí, Ahí escuché una voz. Ay, sí, yo escuché hablar. ah, qué bien. Eso es, por ejemplo, muy característico de la apendicitis, que el dolor inicia en epigastrio o periumbilical y luego migra a fosa ilíaca derecha. Esto es muy característico de la apendicitis. Entonces viene el paciente ya con dolor en fosa ilíaca derecha y le preguntamos, ¿cómo inició tu dolor? ¿Dónde inició? Y el paciente generalmente, no es 100% de los casos, ¿verdad? Pero por lo menos un 55, 60% ocurre. Dice que el dolor siempre empezó acá en mi estómago, dice el paciente, ¿verdad? Refiriéndose a epigastrio o periumbilical. Y después de unas horas pasó acá a fosa ilíaca derecha. Ese dolor migratorio, migratorio, que migró, es muy característico de la apendicitis. Entonces acá hay otro tema importante para reválida y Conaren. Como dijimos al inicio, esto tiene que recordar las 4 F. Ese se habla aquí universalmente, es muy hablado. Hay una escala de, de Alvarado. Estos temas también son muy actuales todavía, se usa mucho para los preparativos de revalida con AREN. Es súper interesante
se puede aplicar en la práctica. Cuando demos apendicitis vamos a ver que se puede aplicar una escala de Alvarado se llama. Y miren, se va sumando. En medicina saben que hay mucha escala, ¿verdad? Escala de Alvarado es uno de ellos. No sé si alguien va a hablar escala de Glasgow, ¿verdad? Que es cuando hay para medir el estado de conciencia de un paciente en un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Y generalmente se van, cada ítem, cada signo, síntoma, tiene puntos, puntuaciones. Y después se va sumando y de acuerdo a eso se decide una conducta para saber qué hacer con el paciente. Y acá, por ejemplo, migración del dolor, que es la cronología de Murphy. Viene un paciente, sospechamos de apendicitis y podemos hacerle esta investigación. Preguntarle si el dolor, dónde empezó, si se movió del lugar, si está con apetito, si tuvo náusea o vómito, al examen físico, si tiene dolor en el cuadrante inferior derecho, si tiene blumbre, fiebre, y en el laboratorio si tiene el leucocitosis con neutrofila. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Esto vamos a detallar bien en apendicitis, ¿saben? Cuando vemos, la próxima habla por allá. Y acá nomás, migración del dolor. Vamos a otra escala a ver cómo dice la misma cosa. Migración del dolor. Migración. Entonces, les recomiendo, para los que tienen tiempo, tienen que dominar. Escala de Alvarado. Vamos a ver muchas escalas para varias patologías y ayudan bastante porque ahí nosotros vamos sumando nomás. Por ejemplo, si sumamos 7 puntos, 10 puntos en total, si sumamos 7 puntos o más, ahí estamos ante una apendicitis. ¿Y para qué queremos saber cuánto punto tiene? ¿Para qué? Para tener una conducta, para saber qué hacer con ese paciente. ¿Qué vamos a hacer con él? Si es 7 puntos o más, alta probabilidad de apendicitis y la conducta es cirugía. Hay que operar. Si tiene 4 a 6 puntos, no se ve bien este. Mira otro. Si tiene 4 a 6 puntos, acá creo que mira, 10 puntos total. Si tiene 4 a 6, hay que complementar con un estudio de imagen. Tomografía es lo más indicado. Si no es niño y si no está embarazada, ¿verdad? Porque si es niño y grávida, ahí tenemos que implementar ultrasonido, porque no tiene radiación, ¿verdad? Ese es otro principio fundamental también. Niños y embarazadas, cuando van a someterse a un método auxiliar diagnóstico de imagen, eh, indicamos algo que que no sea invasivo, que no sea radiactivo, que no emita radiación. Ultrason, ¿verdad? Los libros hablan que tomografía es el gold estándar, dice, ¿verdad? El estudio, el patrón oro, el estudio más específico para cada patología, ¿verdad? Y en apendicitis es la tomografía. Pero en nuestro día a día pedimos más ultrasonido por el costo, ¿verdad? Por el costo. Entonces, mira un poco acá más o menos trató de puntuar 7 o más, va a cirugía, 4 a 6, posible, dice, ¿verdad? Complementar con estudio, y si tiene 3 o menos puntos, no es apendicitis. Entonces, si acá vemos este más básico, migración, anorexia, entonces, bueno. ¿Por qué hablamos de esta escala de Alvarado? Estamos dando generalidades, una introducción a abdomen. Miren, entonces, cronología de Murphy. En la apendicitis se refiere a la
migración del dolor. El dolor inicia en epigastrio o periumbilical y después de unas horas se traslada a fosa ilíaca derecha. Eso es, como pueden ver, no es que porque tiene esa cronología ya es apendicitis. Eso es un punto nada más en la escala de Alvarado. Un punto nada más. Y para que sea apendicitis por la escala de Alvarado, mínimo de 7 o más. ¿Verdad? Y entonces viene un paciente y nosotros a veces le hacemos la escala de Alvarado. Siempre a los alumnos que van en la práctica conmigo en el hospital, yo les digo, bueno, vamos a aplicarle la escala de Alvarado. Y ellos empiezan a sumar y a puntuar. Entonces, recomendación, siempre tiene que tener un cuadernito de bolso en su chaleco cuando van al hospital y tener ahí la semiología del dolor, lémbralo, Alicia, semiología del vómito, de la fiebre, todo, y la escala de Alvarado y cosas así. Siempre tiene que tener un cuadernito para poder mirar, porque difícil es lembrar todo. Dolor en barra. Acá está acá viene. Primero empieza aquí. ¿Dónde comienza el dolor? Dice. Acá. Es difuso primero. Es difuso. No, no es localizado, como ocurre después. Miren acá. Primero se afecta el peritoneo visceral. Lembra que el apendicitis tiene 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La capa serosa es el peritoneo visceral. Y eso es lo que primero se va a afectar en la apendicitis, el peritoneo visceral, y transmite el dolor en dirección al plexo celíaco o solar. Y el dolor se caracteriza por ser difuso, mal localizado, dicen los libros. Cuando es de origen visceral, es mal localizado. Después progresa la apendicitis y empieza a inflamar el peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal es diferente que el visceral. Su manifestación del dolor es más localizado. Da para, incluso, ahí le podemos decir al paciente, puede mostrar con un dedo dónde le duele. Y si puede mostrar con un dedo el punto, porque hay mismo un punto doloroso en la apendicitis, miren, puede apuntar con el dedo. Eso indica ya que el dolor está localizado y hay afectación del peritoneo parietal. Aquí es dolor difuso, ¿verdad? Mal localizado, y después aquí ya se hace localizado. Vamos a ir viendo en cada patología cómo se va manifestando el dolor. Esto no me ¿Cómo es que se explica esta migración? Es por el tema del peritoneo. Si quieren investigar, pueden ver después, vamos a ver mismo en apendicitis, inervación del peritoneo. ¿Está bien? O dolor en el peritoneo. Si está afectado el peritoneo visceral, el dolor es difuso, mal localizado. Si es el parietal, el dolor ya es más localizado y el paciente con un dedo puede mostrar. Esta es la cronología de Murphy. ¿Dónde empezó y dónde le duele ahora? Generalmente los pacientes vienen con dolor en fosa ilíaca derecha nomás ya. Y ahí le interrogamos. Alicia, antigua, ¿hace cuánto tiempo te dolió? ¿Dónde estaba localizado? AL, ¿verdad? La intensidad, el carácter. Algo que tiene que saber también que en la apendicitis, al inicio, la intensidad del dolor es moderada. No es ese dolor intenso, como un cólico, por ejemplo, como un cólico renal o inclusive un cólico menstrual. Ahí las compañeras saben de ese dolor, ¿verdad? Cada mes a algunas mujeres le vienen, duele más, a otras menos, pero en fin, ese es un ejemplo de dolor tipo cólico, es dolor intenso. Y en la apendicitis, el dolor es moderado, pero cuando se complica
con una perforación, por ejemplo, ahí es intenso. Tenía un colega, un decano ahí, cirujano de otra facultad donde yo estaba, y siempre gustaba de preguntar eso en la prueba. Ese era su tema seguro, el tema oral, prueba final oral. Siempre preguntaba, ¿cómo es el dolor en apendicitis? ¿Cuál es la intensidad del dolor? Y todo el mundo quería responder intenso, ¿verdad? Todo, porque si es que no sabía previamente, ¿verdad? Porque da para decir cómo duele y intenso, leve, moderado o intenso, preguntar. Y decían que era intenso. No, al inicio es moderado. ¿Está bien? Eso ayuda mucho para diferenciar, porque están los cólicos, digamos, son los cólicos renolaterales, cólicos. eh, Acá, por ejemplo, miren los cólicos. Acá es causado por la obstrucción por una piedra en los riñones, ¿verdad? Por una litiasis. Miren, ¿ven? Una litiasis puede obstruir la vía urinaria, puede obstruir y el dolor es intenso. Intenso, miren, qué linda imagen, ¿eh? Está muy bueno esta, ¿eh? Miren, este es el dolor. Entonces, por eso, miren, la litiasis renal, miren, vamos a mirar este de frente, mira. Por ejemplo, si el lado derecho puede migrar y el uréter tiene 3 estrechamientos. En la unión pielo-ureteral, en el inicio, en la parte media donde cruza los vasos gonadales y allá en su fin, en la porción intramural, cuando va introduciéndose en la pared de la vejiga. Tiene 3 estrictamentos. ¿Por qué es importante eso? Porque el cálculo que migra, este cálculo que migra, siempre va a quedar obstruyendo en uno de esos estrictamentos. Acá, al inicio del uréter, unión pielo-ureteral. Y si no es ahí, puede estar aquí, al final. Y esto confunde con apendicitis, porque si viene aquí a obstruir, el dolor va a ser en fosa ilíaca derecha. Después vamos a ver que el dolor puede irradiar, miren, a muslo, región genital, ¿verdad? Desde la parte lumbar puede irradiar, ¿verdad? Eso vamos a detallar después. Ahora lo que les quiero decir nomás es que la litiasis puede estar aquí, en esta zona, y va a doler en fosa ilíaca derecha. Y uno puede pensar en apendicitis, ¿verdad? Pero el dolor al inicio ya es intenso, intenso, intenso. No sé si alguien por aquí ya tuvo un cólico renal o renoureteral. Vas a ver, según los libros, que un dolor intenso casi se compara con un parto normal. Y ahí ya se puede imaginar ya que es cómo es el dolor. El paciente llora, llora de dolor. A veces viene pálido, sudoroso, eh, por por el dolor, intenso al inicio. Y ahí nos ayuda para diferenciar de la apendicitis, por ejemplo, que el dolor al inicio es moderado, se tolera bien. Y en una litiasis renoureteral, el dolor ya inicia bruscamente, intensamente. No sé si aprender. Eso es lo que es semiología, ¿está bien? Que es nuestra materia también en parte. Entonces, lo que quiero transmitirle es que la característica del dolor, la semiología del dolor, de cómo es el dolor, cómo inició su intensidad, si migra, si irradia, todo eso nos ayuda a llegar a un diagnóstico. Y es increíblemente espectacular aplicar con el paciente en los conocimientos de semiología, porque
ayuda bastante. Cuando viene un paciente con dolor intenso en fosa ilíaca derecha, ahí yo miro, pregunto, ¿cómo fue el dolor? ¿Empezó dónde? Y empezó ahí mismo, dice, ¿verdad? ¿Y cómo te dolió? De 1 al 5, ¿cómo dolió? Y 5 te dice. ¿Y qué tipo es? Si quema, si es opresivo, si apunta, ¿cómo es? Y entonces, con esas preguntas iniciales, uno ya puede tener una gran orientación diagnóstica. Eh, muy bueno es cuando van a Entonces, ver, ¿eh? buen día, doutor. Día, Uma pergunta. sí, sí. Depois de quantas horas para virar uma apendicite supurada? Leva em torno de quantas horas? Ou quantos dias? Ahí eso depende mucho de la etiología. Te voy a mostrar ese. La cronología de Murphy, Se, 3 a 6 horas. de Empieza en quando el iniciou? abdomen. ¿Eh? De quando foi que iniciou, né? Sí. La cronología de Murphy puede tardar 3 a 6 horas. Empieza en epigastrio, todo eso, y migra al dolor, pero la perforación, el, hay días estimativos, pero no hay nada certero. Depende mucho de la etiología. Le damos Rambo la etiología de la apendicitis. Se, Si es un fecalito, se, ahí en 24 horas inclusive puede, le voy a mostrar un poquito ahí. Pero generalmente, a ver un poco si puedo mostrar acá, este va a ser. No sé si da para ver. A ver. se, Depende mucho de la etiología. Generalmente, bueno, primero tenemos que saber que hay 4 etapas de la apendicitis. 4 etapas. Primero, ¿verdad? Congestiva, flemonosa o supurada, gangrenosa y perforada, ¿verdad? Creo que vos me preguntaste de la supurada o la perforada mismo. Opa, disculpe. Para responder tu pregunta, vamos a ver primero etapas de la apendicitis. Vamos a ver primero las etapas. Mira. Acá, por ejemplo, miren aquí. Este. Acá. No sé si da para ver. Hay varios nombres que le aplican en internet, van a poder ver. Eh, Catarral dice acá. También se le puede llamar a esto congestiva. La apendicitis tiene estadios evolutivos, ¿verdad? Evolutivos. Primero, solamente hay como una congestión, ¿verdad? Un aumento del flujo sanguíneo porque es algo inflamatorio. Después pasa a otra fase donde ya hay placas de pus, se llama fase flemonosa o supurada, también podemos decirle. Después ya hay zonas de isquemia de la pared, que se llama también gangrenosa, y finalmente esa gangrena, como hay isquemia de la pared, se perfora. Entonces son 4 etapas evolutivas. Generalmente, en el primer día, en las primeras 12 horas, va a estar en estadio congestivo, ¿verdad? Al inicio. Después progresa a la supurativa. En las primeras 24 o 36 horas, casi seguro que vamos a estar aquí en la etapa supurativa. ¿Está bien? Después de las 48 horas podemos ya pensar en una gangrenosa, pero después de 2 días ya probablemente se perfore. Eso es una idea aproximada, pero justamente hay muchos temas de reválida que estoy viendo los casos clínicos y se lleva en cuenta un caso que presentaba en reválida decía en las primeras 24 horas ya estaban hablando de una apendicitis perforada. Imagínate, 24 horas. Lo lógico es más o menos que 2 a 3 días después del inicio se perfore. Pero
cuando yo he visto ese caso de reválida, empecé a investigar ahí, era que muy temprano para que en 24 horas ya se perfore. Y encontré la respuesta que era exclusivamente depende de la etiología, de qué causó la apendicitis. Bueno, y las causas son varias. Por Buen día, ejemplo, doctor. buen día, Yo tuve una experiencia sí, particular que tuve apendicitis y en menos de 24 horas se perforó. entré en cirugía, no, entré en la parte, ya estaba en la parte gangrenosa en menos de 24 horas. ¿Viste? ¿Y qué te dijeron? Y que fue muy rápido, ¿verdad? Fue demasiado rápido. A Sí, mí me hicieron todo tipo de estudios y me dieron muy pocas horas antes que se perfore. entiendo. Por eso le digo que para llegar aquí a gangrenosa y perforada, generalmente 2 a 3 días, ¿verdad? Pero hay casos y casos, inclusive la compañera que en 24 horas ya estaba en esta etapa. Entonces, depende, y justo el caso de reválida que yo estaba respondiendo, en 24 horas ya estaba perforado. Y obviamente no fue esa respuesta que yo marqué, ¿verdad? Entonces, mirando ahí, depende mucho de la causa. Este es el fecalito. El fecalito es una materia fecal dura, compactada, ¿verdad? Que se introduce en el apéndice y obstruye el apéndice. Obstruye el apéndice y el apéndice empieza, eso vamos a ver después la fisiopatología, ¿verdad? Aumenta la presión intraluminal, empieza a comprimir los vasos y una serie de cadenas de eventos, ¿verdad? Pero ese fecalito que está en contacto con la pared, ¿verdad? Empieza a alterar el flujo local y finalmente puede gangrenar ahí y perforar. Entonces, si es fecalito la causa, la perforación es mucho más rápida. Pero hay otra causa que es, algo se llama hiperplasia. Bueno, causas. Hiperplasia de los folículos linfoides. No sé si recuerdan, a ver, no dice ahí. Acá está. Bueno, acá dice en niños menores de 5 años, pero podemos utilizar esta tabla. Acá está. Agrandamiento los folículos linfoides o hiperplasia linfoide. ¿Ya? Miren, fecalito es más frecuente en jóvenes y adultos. Y en niños es más frecuente esto. Hiperplasia de folículos linfoides. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver un poco si podemos ver. A ver, acá está. Lembran de histología. Miren, pues están en las capas de la apendicitis, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Recuerdan seguro? Y acá miren, el apéndice, saben mismo que algunos consideran que es un órgano que forma parte del sistema inmunitario, ¿verdad? Y en realidad produce también algunas inmunoglobulinas. No es que está ahí sin ninguna función, pero claro, su extirpación no altera muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, miren, tiene muchos folículos linfoides, produce inmunoglobulina A, ayuda a la colonización bacteriana, también tiene algunas funciones. Entonces, estos folículos pueden aumentar de tamaño y obstruyen la luz del apéndice, que es la causa de la apendicitis. La apendicitis inicia por una obstrucción luminal, ya sea por parásito, por cuerpo extraño, por fecalito. Cuerpo extraño puede ser semenchi, una semilla de fruta. Puede ir a obstruir. Acá miren por esta imagen, ¿eh? Acá ven. Puede ir a obstruir el apéndice, miren, se obstruye y ahí empieza una cadena inflamatoria, ¿verdad? Al obstruir,
Esa es la fisiopatología principal. Principal. Entonces acá puede entrar un fecalito, miren, hiperplasia de folículos, eso va a aumentar acá en la pared y va a obstruir, mira, parásitos, semillas de frutas y verduras, ¿ven? O tumores inclusive, cualquier cosa que obstruye la luz del apéndice puede dar una apendicitis. Bueno, entonces depende de estas causas para que se perfore más rápido, para que evolucione más rápido las etapas. Y se describe que cuando es fecalito, perfora mucho más rápido, hasta en 24 horas, puede perforar. Pero si una hiperplasia linfoide, por ejemplo, puede durar más días. ¿Se entiende? O un parásito, por ejemplo. Parásito no se puede entrar ahí y no es que va a obstruir completamente desde el inicio. Entonces, con respecto a la pregunta normal del compañero, que se puede prever más o menos, ¿verdad? En las primeras 24 o 12 horas congestiva, en las primeras 24 horas a 36 puede ser flemonosa, después de 2 días ya puede ser gangrenosa y 2 a 3 días se perfora. Pero no podemos aplicar 100% eso porque sabemos que el fecalito no tiene pronóstico. En las primeras 24 horas puede perforar. Tanto, esos son los temas muy aplicados en Revalia y la compañera mismo también ahí compartió que ya estaba en etapa gangrenosa en las primeras 24 horas, ¿verdad? Entonces, para responder al compañero, depende mucho de la etiología. Bueno, otra característica, miren aquí, dolor en barra. Estamos hablando de abdomen, introducción, ¿verdad? Dolor en barra. Dolor en cinturón también se dice. Miren, que irradia acá al dorso. Esto es muy característico de la pancreatitis. Muy característico. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Dolor por crisis. Esta es otra característica para una obstrucción intestinal. Miren lo que es este intestino. Una pregunta, ¿este puede ser intestino delgado o intestino grueso? Por el calibre da para pensar que es grueso ahora, pero a veces intestino delgado puede aumentar también así. Solo que miramos las características ahora. Lembran que estas son las tenias, miren, tenias. Lembran que el intestino grueso, mira, tiene austras, ¿ven? Austraciones, estas saculaciones, y tiene estas cintas que se llaman tenias, ¿lembran? Ese es característico y tiene estas grasas, tejido adiposo con grasa, miren, esto, ¿ven? Esto se llama apéndice epiploico. Entonces, estas son las tenias, miren. Estos son los apéndices epiploicos, pero estas austras desaparecieron porque están muy distendidos. Muy distendidos. Esta es una obstrucción intestinal. Esto sería por un vólvulo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Este es intestino delgado, ¿eh? Dolor por crisis es cuando hay un dolor comparado al tipo cólico, intenso, 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 pero después hay periodos de acalmia, se dice, periodos de calma. Duele, 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 duele intensamente y después pasa el dolor y el paciente hasta que piensa que está curado, parece que está curado y después vuelve otra vez el dolor. Con cada movimiento peristáltico vuelve el dolor. Entonces, ese dolor por crisis se llama. Hay dolor tipo quemante, ¿verdad? En una gastritis, úlcera gastrodenal, tipo opresivo en un infarto cardíaco, tipo cólico en algo biliar o útero, ¿verdad? Y por crisis se ve en la obstrucción intestinal, que es como un dolor tipo cólico, como picos de dolor, pero después pasa el dolor completamente y después vuelve otra vez el dolor. Sin embargo, lembran el dolor tipo cólico, que en vesícula, por ejemplo, en órganos huecos, vesícula, útero, por ejemplo, duele, 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 picos de dolor, después pasa, pero no pasa totalmente. Queda un dolor basal, un dolor de fondo, se dice.
Y cuando es por crisis, no. Duele, duele, duele y después pasa completamente. El paciente piensa que está curado. Eso es muy característico de una obstrucción intestinal. Estamos viendo nomás ejemplos para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Dolor periódico y ritmado, dice, ¿verdad? Periódico y ritmado, dice. Se habla de ritmado cuando cambia ante factores específicos como ingesta de alimentos. ¿Qué quiere decir un dolor ritmado? Que tiene relación con la alimentación, con la ingesta, ya sea que duele en jejún, o si duele cuando uno come. Entonces, cuando hay dolores relacionados a la ingesta o no ingesta de comida, pensamos en alguna patología. Por ejemplo, no vamos a pensar si un paciente come una comida gordurosa, fritura, ¿verdad? Comida gordurosa, y después tiene un dolor, no vamos a pensar que es una apendicitis, ¿verdad? Porque el apendicitis no es desencadenado por una ingesta de comida gordurosa, por ejemplo. Sí, las patologías biliares, no sé si es para entender, y las gastroduodenales también, las úlceras, por ejemplo, son patologías que se relacionan con la ingesta o no de alimentos. No sé si es para entender. Entonces, cuando viene un paciente, le preguntamos, ¿cómo empezó tu dolor? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo un ejercicio, una carga pesada? ¿Comiste una comida? Y después, entonces el paciente, sí, yo estaba tranquilo y comí de repente una empanada, un pastel ahí, fritura gordurosa, y ahí me empezó el dolor. Entonces, tenemos que pensar en qué patologías da dolor ritmado. Y periódico, ¿qué quiere decir? Que, dice, se habla de periódico cuando se presenta varios días, después pasa el dolor. Es como si fuera el paciente está curado. Y después aparece otra vez, después de un tiempo. Entonces un dolor que tiene el paciente, después le pasa el dolor, después vuelve otra vez, después de un tiempo, semanas, meses, vuelve otra vez y así. Eso, por ejemplo, se ocurre mucho en las úlceras gastroduodenales. Entonces, si nosotros le interrogamos al paciente y pensamos que es una apendicitis y le decimos, ¿cómo es tu dolor? Y te dice, sí, me dolió 5 días. Después, hace un mes me dolió 5 días, te dice. Y después pasó y ahora me duele otra vez. Ahí, por ejemplo, no vamos a pensar en una apendicitis, ¿se entiende? Entonces, las características del dolor, esto se llama la semiología, ¿verdad? Es muy importante para llegar al diagnóstico. Acá, por ejemplo, en la úlcera gastroduodenal, dice, el dolor en la úlcera duodenal calma con la ingesta de alimentos. Uno tiene dolor y cuando come, calma. En la úlcera gástrica se desencadena con la ingesta. Dice. Cuando uno come, le empieza a doler. Hay también algo que se llama hambre doloroso, ¿verdad? En los pacientes con úlcera gástrica, cuando no está comiendo nada, les puede doler también. Entonces, lo que quiero transmitirle es que hay patologías que se relacionan con la ingesta de alimentos, ya sea desencadenando el dolor después de comer o calmando el dolor después de comer. No sé si da para entender. Vamos a ir viendo esto esto es una introducción nomás, ¿verdad? Cólico biliar, por ejemplo, miren acá, la vesícula con la litiasis. Cuando esta litiasis obstruye la salida aquí del cístico, ahí es donde se desencadena el dolor. Y esto es cuando la vesícula se contrae para vaciar la bilis, para enviar la bilis. Recuerda que la vesícula es un reservorio de bilis y cuando consumimos comida gordurosa, la bilis ayuda a la digestión de esas grasas, ¿verdad? Emulsionando las grasas. Es como un detergente, no sé si se dice detergente de lavar platos, lavar losas, creo que en portugués. Es como un detergente del organismo. Cuando comemos comida gordurosa, ayuda a la digestión. Entonces uno come una fritura, no sé, un huevo frito, alguna cosa, ¿eh? Entonces
se libera una hormona, que es la colecistoquinina. Eso hace que se ayuda a la contracción de la vesícula para liberar la bilis. Pero si hay piedra ahí, entonces se contrae la vesícula bajo ese estímulo de comida gordurosa y el cálculo puede obstruir la vesícula, la salida de la bilis. Puede obstruir y ahí empieza el dolor, tipo cólico. Aquí hay picos de dolor, después pasa el dolor, pero no completamente. Queda un dolor basal, un dolor de fondo. Y después vuelve otra vez pico de dolor, pasa y queda un dolor de fondo. No es como el dolor por crisis que tiene picos, intenso dolor, después pasa completamente. Después vuelve otra vez. Acá también, acá hay picos, después cede, pero no completamente. No sé si ya para entender. Y es desencadenado por comida gordurosa. Entonces viene un paciente con dolor en hipocondrio derecho y hay las 4 Fs, ¿verdad? Mujer, multípara, más de 40 años y obesa, sobrepeso. Y con un dolor tipo cólico. Más todavía si dice, sí me empezó a doler después de comer una comida gordurosa. Ahí ya prácticamente tenemos 99% del diagnóstico. Pero hay que hacer un ultrasón para ver estos cálculos. Les digo nomás que sabiendo más o menos las características del dolor, ayuda bastante para llegar al diagnóstico. Nuestro único objetivo es llegar al diagnóstico. Este motivo de consulta es más fácil por suerte, ¿verdad? No hay mucho que investigar, no hay tanto de semiología del dolor, de la fiebre, del vómito, características del dolor, si es en barra, si tiene cronología de Murphy, no. Acá ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Como pueden ver, traumatismo, se ve mucho en cirugía. Los motivos de consulta en cirugía son diferentes que en otra materia, que clínica y compañía. Acá vemos, en cirugía vemos mucho traumatizado, ¿verdad? Agresión física. Miren, poetas, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Para compartir nomás, evita unos temas de reválida. Y justamente preguntaban de qué hacer con esta faca. ¿Qué hacer con esta faca? Si vemos un paciente así, ¿verdad? Y quién sabe cuál es la respuesta. ¿Vamos a tirar al instante? ¿Comprimir con una tela y llevar al hospital? ¿Quién tiene una idea de qué podemos hacer con este cuchillo si vemos a un paciente, no sé, ahí en la vía pública o en la casa? Deixamos a faca onde está. Não tiramos. ¿Qué? Não se tira a faca. Excelente. Muy bien. Y esos son temas que se preguntan. Entonces se dice, no tirar la faca, estabilizar de ser posible, se puede colocar una tela aquí alrededor, tratar de estabilizar, no tirar, porque a veces al introducir la faca, no sé, puede pasar a centímetros de la aorta, a milímetros de la aorta, y cuando retiramos, ahí puede seccionar un vaso vital, ¿verdad? Y causamos la muerte. Entonces, es mejor tirar esto cuando ya está en el hospital, de ser posible en quirófano cuando ya están todos los cirujanos, todo el equipo preparado para explorar. Entonces, increíblemente, a veces uno raciocinando da para pensar que es tirar y, no sé, comprimir con una tela, ¿verdad? A veces uno puede pensar así, pero es estabilizar. No tirar, estabilizar y transportar. Estabilizar también es la palabra también correcta, porque no es que podemos jugarle así en un carro y empieza a moverse así la faca o ahí lo que va a producir lesión tanto. La idea es estabilizar. Nunca me tocó ver una así, pero está complicado estabilizar. Imagínense cómo vamos a transportar a un paciente así. Tenemos que tener ayuda. Movilización en bloque. 3 personas, por ejemplo. Vamos a aprovechar por y para hablar nomás, movilización en bloque. Esto se usa más en pacientes
politraumatizado, un traumatismo, por ejemplo, para ver nomás, se mueve, el paciente se mueve así, como un bloque, como un todo, ¿verdad? Si vamos a ayudar algún día a un paciente accidentado en la vía pública, no es que tenemos que alzar nomás de cualquier forma y transportar, no, con ayuda, generalmente tres, ¿bien? Y la idea es movilizar nuestro cuerpo es un cuerpo segmentado, ¿saben? No tenemos todo somos seres articulados, ¿verdad? Entonces, para movilizar, eh, tenemos que movilizar con cuidado para evitar por si haya una lesión, ¿verdad? Ya saben mismo esto, ¿verdad? Esto es sabido, que la columna, todo eso puede estar lesionado y si movemos mal, podemos lesionar más ainda. Entonces, movilización en bloque. Si algún día por ahí están en la vía pública, pueden ayudar orientando a las personas. Generalmente no se le toca mismo a las personas, ¿verdad? Esperando algún paramédico, una ambulancia o alguien que socorra, ¿verdad? Pero si por ahí no hay nadie en el mundo, están solos por ahí donde ninguna ambulancia, ninguém va a ayudar, entonces pueden intentar ayudar al paciente movilizando en bloque, ¿verdad? En bloque y transportar. ¿Está bien? A veces uno, mientras espera la ayuda de la ambulancia, de los bomberos, pasa mucho tiempo, ¿verdad? Depende mucho de qué lugar estamos. Si estamos aquí en Ciudad del Este, de repente es mucho más rápido, ¿verdad? Porque hay bomberos voluntarios, hay muchos alrededor y eh, llegan rápido. Pero si estamos en otro lugar, a unos 200 kilómetros de aquí, o alguna ciudad en Brasil donde no, de repente no hay mucho acceso, ahí tenemos que hacerlo nosotros. No podemos dejar que muera el paciente ahí esperando una ayuda. Entonces, movimiento en bloque, estabilizar. Y me imagino nomás, si tenemos un paciente así, con una facada, no podemos estar moviéndole mal, ¿verdad? Tenemos que moverle en bloque, tratar de estabilizar esto. Es difícil, pero al menos para la prueba de reválida y compañía con AREN, esa es la respuesta. ¿Alguien está queriendo entrar? No, estamos todos aquí. Bueno, estamos dando una introducción general ainda, ¿verdad? Un paciente puede venir a consultar por vómito. ¿Eh? Vómito, hemorragia, ya sea por boca, por ano, ¿verdad? Esto es hemorragia digestiva alta, si es por el ano, por abajo, vía recto ano, hemorragia digestiva baja, vemos mucho en el hospital. Estos son los motivos de consulta más frecuentes en cirugía. Por suerte que en cirugía es mucho más práctico, ¿verdad? No hay muchos secretos. Las patologías, tenemos patologías frecuentes que vemos día a día. Entonces, eso de ver día a día y con la práctica, no es difícil de llegar al diagnóstico. Hay también patologías raras, pero muy poco. No digo en la parte clínica hay un montón de patologías, síndromes y compañía. Entonces es un poquito más, eh, creo yo, un poquito más complicado, ¿verdad? Hay muchas más patologías que tratar. En cirugía también, pero le digo nomás que lo más frecuente es esto que estamos viendo. Paciente que vomita sangre o facada, accidente de tránsito. Patología biliar, todos los días hay, todos los días patología biliar, úlcera también, obstrucción también es frecuente, todo esto, ¿no? Pancreatitis y apendicitis. Entonces, en cirugía, por suerte que hay algunas pocas patologías que son muy frecuentes, que se ve día a día. Y eso tenemos que dominar. Eso hay que dominar, lo más frecuente. Hernias también. Son los temas que más caen también en CONAREN, que es el futuro Yivo 6, lo que van a rendir acá para hacer su especialidad, y en Revalia para lo que van a hacer para lo que van a ir a Brasil, que es la mayoría, ¿verdad? Hemorragia, miren. Motivo de consulta. Esta imagen, miren lo que es esta imagen. Les coloqué ahí porque es
Impresionante, ¿verdad? Mira, acá lo único que está haciendo es mira, un apoyo moral, psicológico tal vez, ¿verdad? Porque un apoyo médico no está recibiendo en ese momento. Miren lo que está vomitando, vomitando. ¿Qué va a pasar con este paciente? Si sigue vomitando así, va a entrar un shock hipovolémico y vaya a la muerte. Pero bien esquemático, ¿eh? Vómito con sangre. Hematemesis se llama. Esto es, se llama melena. Las heces, materia fecal, negruzca. Miren, brillosa, miren cómo brilla. Y fétida. Esto es sangre digerida que se elimina por el ano. Entonces viene un paciente, te dice, vomité sangre. Y ahí le pregunté, ¿y cómo es su materia fecal? Y era negro. Entonces se puede hacer el examen físico, un tacto rectal, un toque rectal, un tacto para ver si, para examinar después el guante, ¿no? Toque rectal, creo. Tacto rectal incluye, en el examen físico. Entonces, en este caso está buscando la próstata. Acá, la próstata, ¿verdad? Pero el tacto también se hace para ver qué hay ahí. Acá esta es una foto real, ¿eh? Tacto retal, se usa el guante, se hace un tacto y después se retira la mano, ¿verdad? Y se tiene que mirar qué hay por el guante. Si hay sangre, si viene materia fecal, pus o lo que sea, o heces negruzcas, que es melena. Entonces, el tacto no solo incluye introducir el dedo, también sí, ¿verdad? Palpar la próstata, palpar las paredes del recto, sentir la temperatura, ¿verdad? El esfínter también hay que ver si tiene tono el esfínter. Todo eso incluye el tacto, pero también al retirar se dice semiología del guante, de la luva. Luva o guante en portugués, no, en portugués luva, ¿verdad? Entonces, un término que le aplicamos es, hay que hacer la semiología del guante, semiología de la luva, ¿verdad? No está así en el libro, ¿verdad? Pero nosotros decimos así, porque al quitar, no solo es sentir próstata, como dijimos, temperatura, si hay heridas, si hay fragmento óseo, no. O si hay un tumor, ¿verdad? O materia fecal compactada. Al retirar, tenemos que mirar el guante y ahí se hace la semiología del guante. Mirar qué hay, si hay secreciones, qué color es, qué olor tiene. Entonces, melena es esto. Miren vos, a ver, acá dice, cuando hay una hemorragia digestiva, también alta, cuando uno vomita sangre, también se puede acompañar de melena. No sé si da para entender lo que le quiero decir. Esto vamos a ir viendo después luego, ¿verdad? No se preocupen. Puede indicar nomás. Acá, miren, está qué lindo, ¿verdad? Esta es una linda imagen, ¿verdad? Hematemesis, mira, si hay vamos a ver que hay un sangrado, una úlcera que está sangrando aquí, ¿verdad? En el estómago. Entonces, va a vomitar sangre el paciente, va a vomitar sangre, rojo rutilante. Y un poco de sangre va a pasar al tubo digestivo, ¿verdad? Va a pasar, porque es la dirección natural que tiene, que tiene el contenido del estómago, de pasar al duodeno y compañía. Y esa sangre que pasa ahí, esa sangre empieza a digerirse por el efecto de los líquidos intestinales, la enzima y compañía, y esa sangre digerida se queda negro.
Entonces el paciente va al baño y tiene una deposición negruzca. Así, ¿ven? Negro. Entonces, esto indica, esto es melena, indica una hemorragia digestiva, en este caso alta puede ser también, ¿verdad? Vamos a ver un poquito si tenemos... ¿Qué tal están de espíritu? No sé si queda un intervalo. O continuamos, no hay problema. Vamos a ver un poco un sangrado así directo. Por endoscopía se ve muy bueno. Vamos a mirar un poquito. Opa. Estos vídeos de este doctor Murra son muy buenos. O sea, siempre miro. Opa, disculpen, esto voy a poner acá. O si no, voy a minimizar. Esta es una endoscopía real. Vamos a ver si tenemos un sangrado tío por ahí. Opa, ahí hay sangre. Vamos a mirar un poquito. Viene el tubo digestivo por dentro. Hay una endoscopía. Se mete una cámara. Ahí hay sangrado. Ese es un sangrado. Sangra. Esa sangre. ¡Ay! ¡Opa! Miren lo que es. Miren lo que es. Un sangrado. ¡Opa! Esa es una hemorragia digestiva. Y no da para ver. Sangra por dentro. Miren lo que es. Y el paciente viene vomitando sangre y con melena. Y ahí tenemos el diagnóstico. Es una hemorragia digestiva. La conducta es hacer una endoscopía para ver dónde está sangrando y hacer una ligadura o como en este caso, miren. Eso fue una varice, aparentemente varice esofágica. Ahí se hace una ligadura y se solucionó el problema. Ahí ya, el paciente está salvo. Pero si no hay endoscopía para hacer, ya vimos casos y casos, esto puede sangrar hasta que el paciente entra en shock hipovolémico por sangrado masivo y muerte. Y muere el paciente. Si no tenemos disponibilidad de endoscopía, el paciente puede llegar a morir. Miren cómo se hace una ligadura, Interesante, ¿verdad? Por vía endoscópica. Una banda, ligadura con banda elástica. Doctor, Sí. ¿en ese caso sería una hemorragia digestiva alta o baja? Y aparentemente en el esófago y es alta. Hay un nivel para decir si es alta o baja. El ángulo de 3. ¿Recuerdan el ángulo de 3? Ángulo de 3. Ahí está, ahí lo salió. Ángulo de 3. Este era en el duodeno. Vamos a mirar una imagen más buena. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Recuerdan duodeno? Vamos a mirar una buena imagen. Este puede ser. ¿Cómo es este? No se ve tan bien este. Este puede ser. Mira, este era el duodeno. Duodeno, primera porción, segunda, tercera y cuarta. Ahí, entre la cuarta porción y el yeyuno, ahí hay un ángulo, ¿recuerdan? O flexura, duodeno yeyunal. Y ahí había un músculo suspensorio, no sé si lembran, hace tanto tiempo dimos esto, lembran. Músculo suspensorio del duodeno, músculo de Treis. Y este es el ángulo de Treis. Entonces, vamos a otra imagen más grande. Todo lo que sangra. A ver, este vamos a usar. Acá. Ahí mismo está, ¿verdad? Ángulo de 3. Con mucha imaginación, ¿verdad? Primera porción del duodeno, segunda, tercera, y esto tiene que ir más hacia arriba, pero bueno, cuarta, y acá está el ángulo de 3. Cuando hay un sangrado desde el ángulo del 3 hasta proximal, ¿verdad? En esta parte. Lo que es antes del ángulo de 3 es hemorragia digestiva alta. Y lo que sangra
por abajo del ángulo de Trace, es decir, yeyuno, ilion, colon, recto, todo, no, hasta el ano, eso es hemorragia digestiva baja, ¿está bien? Bueno, entonces cuando es hemorragia Está bien, digestiva, doctor, gracias. tranquilo, cuando es alta, por eso que su manifestación clínica es vómito con sangre. Y cuando es baja, generalmente, si sangra, por ejemplo, aquí en el colon, difícilmente va a vomitar sangre porque está muy bajo. Entonces la sangre, en vez de ir para arriba hasta la boca, sigue su curso normal, que va a ir por el colon y va a salir por el recto, por el ano. Entonces, si sangra por abajo, es hemorragia digestiva baja. Y si sangra por arriba, vómito, es hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es alta, se hace una endoscopía por arriba, por la boca. Se dice endoscopía digestiva alta. Y si sangra por abajo, endoscopía digestiva baja. Creo que era una, acá por ejemplo, esto entonces es una endoscopía digestiva alta. Es lo que estábamos viendo ahí. Alta. Ese que vimos era, no miré bien la letra antes, pero era una varice esofágica aquí. Después tenemos acá, miren, la endoscopía digestiva baja. ¿Está bien? Entonces, es muy importante esto porque esto tiene su costo y en el lugar público muy poco hay. Entonces, si nosotros sospechamos de la hemorragia digestiva, si es alta o baja, si es alta, le hacemos un pedido, solicito endoscopía digestiva alta. Y si pensamos que es baja, solicito endoscopía digestiva baja. A veces hay dudas y a veces se hacen los dos, endoscopía digestiva alta y baja, pero el tema es que mucha gente no tiene dinero. No hay dinero, entonces tenemos que optar por un estudio, o la alta o la baja. Entonces ahí es donde tenemos que saber bien. Y ahí interrogamos, preguntamos, interrogamos, vemos toda la clínica, si vomitó sangre o si tuvo heces con sangre. Entonces vemos bien para no pedir una alta y resulta ser que el problema era baja. Y ahí está, no sé si ya para entender. Entonces, vómito con sangre y si hay melena, esa negruzca. Una pregunta, si viene un paciente con melena, ¿qué le vamos a pedir? Melena. Endoscopia. ¿Cuál? ¿Alta o baja? Alta. Excelente. Mira qué salió acá. Melena, cortes de pelo. Endoscopia digestiva alta, né? Exactamente. Que tem a colonoscopia também, né? Mas nesse caso tem que ser para saber se o sangramento está vindo do estômago, né? Exactamente. Entonces, excelente. Si viene un paciente con heces negruzca, no vamos a pedir una colonoscopia, que es una endoscopia digestiva baja. Pedimos una alta. ¿Por qué? Porque esto significa que el sangrado fue bien alto allá en el estómago duodeno y que esta es una sangre digerida ya. Pero si el paciente tiene sangrado rojo, vermelho, rutilante, por abajo ahí sí. No sé si ya para entender. Entonces, para evitar que un paciente gaste mucho dinero, nosotros tenemos que tener, depende mucho del médico, ¿verdad? Porque vos tenés una idea, si vemos melena, o que dijo que vomitó sangre, o inclusive que tiene antecedentes de dolor en epigastrio, tipo quemante, acidez, ahí podemos pensar que es una úlcera, ¿verdad? Entonces pedimos una alta. Y cosas así. Entonces, a veces ayuda bastante. Vamos a mirar un poco otra vez este caso. Vamos si hay otro caso ahí. E este é uma... Aí sim, doutor, se no caso na endoscopia digestiva alta não mostrar nada,
aí pode pedir uma colonoscopia daí, né? Excelente, excelente. Y a veces ocurre eso. Nosotros pensamos, no, este es una hemorragia digestiva alta. A veces clínicamente decimos, interrogatorio, examen físico, pensamos que es más alta. Se hace la endoscopía y no sale nada, todo normal. Y ahí podemos ir a la baja. Solo que a veces tenemos pocos recursos que el paciente después ya no puede pagar o cosas así, pero hay casos en que se hace una alta, no hay nada, salió todo normal y entonces se hace una baja. Hein, doutor? Sí. Quanto sale uma endoscopia alta no Paraguai hoje? Y ahí, aprovechando su pregunta, increíblemente, bueno, hay dos precios. Sim. La endoscopia diagnóstica es cuando mete el endoscopio Sim. para ver qué diagnóstico tiene, si es úlcera, varice, ¿verdad? Ese tiene un precio. A veces cobran, escuché hablar de 500.000, 800.000, 1.000.000 máximo, si es diagnóstica, pero no tengo preciso el dato, pero un 800.000 más o menos, 500 a 800, entre 500 a 1.000.000 en ese margen es diagnóstica. Pero si va a ser un tratamiento, como estamos viendo aquí en este vídeo, así una ligadura, o cauterizar una vea, o tomar una biopsia, ahí ya tiene otro costo. Ahí ya tiene otro costo. A veces cobran más, 1.500.000, 2.000.000, depende mucho de cada hospital, de cada doctor, del día. Sabemos que en feriados y a la noche el costo es más caro y cosas así. Pero le cuento algo impresionante. Una vez le mandamos a un paciente que estaba vomitando sangre. Imagínense este paciente que llega así con este sangramento. Acá estaba mostrando activo. Si ese no se controla, el paciente va a morir. Va a morir. Y una vez teníamos un paciente, le mandamos para endoscopía. Acá está, miren, Esto es una tornera, como se dice, tornera abierta, un grifo abierto, mira, una canilla abierta. Y en cirugía siempre usamos el término que hay que cerrar la tornera. O si no, te va a morir. Hay que fechar esta tornera, de alguna forma. Le mandamos para un estudio y el cara tenía solamente dinero, solamente el dinero le alcanzaba para la endoscopía diagnóstica, y para la endoscopía terapéutica era otro costo. Y imagínense qué pasó, o sea, se fue nadie es perfecto en este mundo, sabemos eso, ¿verdad? Se fue el paciente y como no alcanzó el dinero para hacer su terapéutica, solamente el doctor le hizo una endoscopía diagnóstica y no le hizo el tratamiento. Quedó el paciente ahí sangrando, ¿verdad? Sangrando porque tenía que pagar más. Y eso no sé, Dios me libre de que nosotros lleguemos a eso, ¿verdad? Porque, ¿qué vos harían? Dios mío, si vos ve un paciente que está sangrando así, mira, ¿qué va a pasar con este paciente? Va a morir. Va a morir. Hay que hacer una ligadura, un clip, quemar, a veces se introduce adrenalina, lo que sea, para poder solucionar. Pero aquí es así, si no hay dinero, no... Bueno, no todos, ¿verdad? Nesse caso, teria que ter feito os dois, né? O diagnóstico, né? A endoscopia diagnóstica, e ele não tinha plata, mas né, fazia o procedimento igual. Tem que poupar a vida, né? Y ahí está, por eso que eso ocurrió hace como 5 años atrás y nunca esquezo ya. Porque vos sabés lo que es, vos estás viendo que está sangrando libremente, sangrado activo se dice, y por el tema del dinero no le hace el clip. Ese es una ligadura, es fuerte, o sea.
Entonces, para responder a tu pregunta con el tema del precio es así. Diagnóstica tiene un precio y terapéutica tiene otro. Y a veces la gente no alcanza para la terapia. En Brasil, uma endoscopia sale em média R$ 600, uma endoscopia digestiva alta, né? A colonoscopia é R$ 1.200, uma endoscopia, uma colonoscopia do intestino, né? Ah, E a endoscopia digestiva alta, numa média de R$ 600. Depende do doutor, cada doutor tem seu preço. así mismo, acá también es así. Y más o menos así, ronda, 600 real hoy en día es casi parecido está con guaraní. É, parecido com o Guarani. Sí, y más o menos así también es. Y también depende del doctor, depende del sanatorio. A ver, tiene uno más caro, más barato, pero es muy buena especialidad eh, el tema de endoscopía. O sea, si a alguien le gusta, recomendado 100%. O sea, es muy tranquilo el... Os Este es el que... gastro, tem o gastro e tem os coloproctologistas também, né? También. As duas são boas especialidades, né? Súper. Lo que hacen endoscopía es... Porque es un procedimiento que nos lleva mucho tiempo, ¿verdad? Mira, mira esta ligadura, está linda esta ligadura. Y es muy tranquilo. No tienen que hacer plantado 24 horas sufriendo ahí. A veces son estudios programados, marcados, pocas urgencias. A veces hay urgencia, ¿verdad? Pero es muy buena especialidad la parte de gastro. Muy bien. No sé si quieren respirar un poquito. A ver, estamos en... Bueno, ¿qué les parece si respiramos un poquito? Vamos a cortar un ratito. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Pode Uno, ser, profe. 15 minutos más o menos. Pode ser. Vamos a tomar un café y volvemos, ¿está bien? Bueno, Gracias. buenísimo. Pode ser mesmo. Dale, dale. Fuerza a todos. Ya vamos a empezar en esta aula, en la próxima, ya las patologías específicas. Ahí es más tranquilo. Ahora es todo introducción general nomás, general. Pero cuando demos patologías, apendicitis, diverticulitis, peritonitis, ahí más tranquilo. Si alguien está confuso, está medio perdido ahí, no se preocupe que es una introducción donde abarcamos todo mismo, ¿verdad? Pero cuando es por patología es más fácil. Muy bien, esto fue entonces abdomen, semiología del abdomen ainda, estamos en semiología del abdomen.